Bueno, buenas noches. Creo que nos hemos hablado la mayoría. La verdad que para nosotros es un gusto poder concretar esta presentación de Pablo Pico, que veníamos desde el año pasado gestionando y que, bueno, por distintas situaciones comprendemos también los horarios, las actividades de él, pero por suerte pudimos concretar y la verdad que les agradezco infinitamente la masiva concurrencia, porque esto demuestra que hay interés en la salud, en definitiva, ¿no? Más allá de que reconozcamos también con nuestra presencia el trabajo de él, que es un totorense, que nunca se ha olvidado de Totora, que lo sigue recordando y lo sigue siendo parte. También es preocuparse por la salud, un aspecto de la salud, el hecho de venir, concurrir y escucharlo y tratar siempre de aprender algo. Así que gracias, Pablo, por tu disposición, por tu tiempo, a la familia que también ha venido, a la esposa y a los hijos, que también es... Por la duda, si no venía nadie. Claro, pero bueno, eso pasa. Pero que Totora responde, Totora no te olvida. A mí se me ocurrió, no es tan, a veces en nuestro gremio no es tan sencillo hablar con un lenguaje, digamos, que no sea demasiado críptico, o que uno no se la pase una hora hablando en arameo, digamos. Por supuesto, ¿no? La idea es, como de alguna manera se nos ocurrió en el título, recorrer algunas cuestiones de salud mental y sobre todo de subjetividad contemporánea. Yo, justamente, intentando no hablar en un lenguaje demasiado críptico, porque como síntomas tenemos todo, digamos, seguramente cuando yo empiece a desplegar algunos, cuando yo empiece a desplegar algunos, capaz que empieza a haber algún ruido divertido, ¿no? A veces dramático también, ¿no? Bueno, se me ocurre que, sobre todo tomando como disparadores algunas de las cosas que a mí me hacen ruido en mi trabajo, y bueno, charlando por ejemplo con Melina, que fue un poco la que me acercó la idea de sobre qué temas podría resultar útil hablar acá en Totora. Entonces, lo que se me ocurrió es pensar de entrada en términos de discurso, ¿no? Esa sería un poco la idea central, de pensar en términos de discurso y, por ejemplo, no en términos de disciplina, no en términos de ciencia, no en términos de patología, ¿no? Porque yo lo que noto como una cuestión muy candente de la salud mental actual o cultural o contemporánea es que se arman debates sobre lo que Freud hubiera llamado el malestar en la cultura, ¿no? O sea, para el ser humano entrar en la cultura es justamente problemático. Entonces, hay diversas formas de malestar en la cultura, que es civilizar una especie de animal, digamos, de mamífero. Entonces, en ese pasaje, ¿no?, del sujeto a la cultura es donde se dan nuestros síntomas. Por eso decía, síntomas tenemos todos, porque bueno, cuando uno entra, ahí está sonado, ¿no? Y justamente, pensar en términos de discurso, para mí es una gran herramienta para no caer demasiado en la polaridad de lo que son los debates actuales. Yo ahora me voy a explayar un poco sobre eso. Lo que son los debates actuales en términos de patologización y despatologización, ¿no? Es la idea intentar salir un poco de ahí, ¿no? Y justamente eso yo considero que es un elemento fundamental para lo que sería la mejora de nuestros recursos simbólicos. O sea, para que uno esté menos atrapado en esa máquina, la idea es que el sujeto, cuantos mejores recursos simbólicos tenga, la cosa puede funcionar mejor. Les voy a dar un ejemplo a qué me refiero, ¿no? O sea, a ver, si yo me enojo con alguno de ustedes, ¿cierto?, y mis recursos simbólicos son más o menos buenos, le voy a decir, bueno, mira, Juancito, la verdad que lo que vos me hiciste me enojó, me molestó, etcétera, etcétera, y bueno, vamos a charlar sobre eso.
Si mis recursos simbólicos son menores, seguramente intente agarrarlo del cuello. Si son menores, le voy a pegar una piña, y si son menores, un balazo, ¿no? Creo que esto de alguna manera empieza a traslucir a qué apunto, ¿no? De un poco el tema que me acercaban acerca, por ejemplo, de lo que es la violencia social, cultural, urbana, etcétera. Y que a mí de entrada les confieso que se me presenta como una cuestión paradójica. Y es que a los avances de la ciencia, a los avances de la técnica, a los avances culturales, ideológicos, etcétera, etcétera, se le corresponden una serie de indicadores de un malestar en la cultura creciente. O sea, los indicadores de salud mental, paradójicamente, empeoran. Eso, desde entrada, se presenta como una paradoja. Yo les confieso que para mí no es una paradoja, es casi una acción, ¿no? Precisamente porque hay algo en relación a estos discursos que de alguna manera definen la ciudad. Yo pienso la ciudad, digamos, la ciudad en el sentido de la cultura, o la polis en el sentido griego, ¿no?, como un lugar de surgimiento de discursos. Y cuando yo digo discurso, a ver, ¿cómo se define un discurso? Un discurso es algo que se ordena a partir de un elemento. Por ejemplo, el discurso justamente de la ciencia se va a ordenar a partir de la objetividad. El discurso del mercado se va a ordenar a partir de lo que pueda vender o consumir, ¿no? Entonces, el discurso, por ejemplo, policial se va a ordenar a partir de, bueno, la seguridad, ¿no? Aparte, se me ocurrió el discurso policial porque después le tomé un ejemplo divertido sobre el masculino y el femenino en torno a la ley de género. El discurso, a ver, del derecho va a estar relacionado con la justicia, ¿no? También se me ocurre el discurso del derecho porque tengo algunas ideas sobre eso. Entonces, cuando uno piensa en términos de salud mental, yo creo que no puede desentenderse de una especie de enorme mutación cultural que está en curso, ¿no? Y que justamente, como yo decía, muestra esta paradoja de que el progreso, las nuevas leyes, ayer escuchaba en la radio, ¿no?, que la ley de violencia de género, que debe hacer más o menos un año que está implementada, no solo que no ha disminuido el número de femicidios, sino que se ha multiplicado, ¿no? Eso también es una cosa intrigante, ¿no? Y escuchaba a una de las militantes de estos movimientos, cuestionar la ley. Y que justamente en el cuestionamiento de la ley, o sea, argumentando que la ley no era lo suficientemente eficaz, o no era lo suficientemente eficiente, digamos, o sofisticada, era donde se explicaba que el número de muertes de las mujeres no se hubiera reducido. Y en realidad, ahí me permito disentir radicalmente, ¿no? Precisamente porque cuando en el discurso del derecho, más allá de la dignidad que eso pueda tener, ¿no?, se intenta contrarrestar esto que yo decía que es el malestar en la cultura, en realidad lo hace con los mismos argumentos de la cultura. O sea, replica el problema. Y produce una cosa mucho peor, que es que no solo que deja intacto el problema, sino que encima nos hace creer cosas que no son. Por ejemplo, que va a disminuir el número de mujeres asesinadas. O sea, ahí hay una cosa que para mí es bastante complicada, ¿no?, de entrada.